Asenco, que lógicamente, bueno, es familiar de don Luis Valenzuela y naturalmente que el nieto haga... Bisnieto. Bisnieto, que haga la loa de su antepasado, lógicamente es digno de agradecer, ¿no? Fernando tiene la palabra cuando quiera. Muchísimas gracias, señor director. Muchas gracias, señor director. Es para mí una consideración y un honor estar aquí hoy por el hecho de que la Academia me haya invitado a colaborar en uno de las colecciones más entrañables y hermosas que hay, que publica nuestra institución, nuestra corporación. Asimismo, quiero agradecer por esto al señor director y a su secretario el que contaran conmigo en este número de la revista. También quisiera hacer extensible mi agradecimiento al resto de los académicos y al público que ha venido hoy aquí a acompañarnos, especialmente a Teresa Valenzuela, mi madre, que es nieta de Luis Valenzuela y Castillo, que se encuentra hoy aquí con nosotros. Es para ella a quien le quiero yo dedicar este texto de nuestro biografiado, mi bisabuelo Luis. Luis Valenzuela y Castillo nació el 17 de octubre de 1856, siendo hijo del médico José Valenzuela y Márquez, quien fuera director y copropietario del balneario de Lanjarón y socio fundador del Círculo de la Amistad, y de Francisca de Paula y Castillo. Tuvo como hermanos a Laura, que fallecía prematuramente en 1864, y a Teresa. De su padre, valga este botón de muestra. Médico nacido en Córdoba el 10 de agosto de 1820, prestó asistencia médica durante la pandemia de la cólera de 1855 en Hinojosa del Duque y en La Carlota, doctorándose en cirugía en Madrid en 1854 tras la lectura de la tesis que intituló De la naturaleza de la enajenación mental, trabajo que dedicó a su amigo Luis José Sartorius, primer conde de San Luis, y a quien asistiera junto con varios médicos más en el momento de su muerte. Valenzuela y Márquez ostentó, entre otros cargos, el de subdelegado de Sanidad, diputado provincial por los distritos de Córdoba y de Pozoblanco, catedrático de Higiene Pública y Privada de la Universidad Libre de Córdoba, miembro de la Junta Municipal de Sanidad. Con su concurso se crearon las Casas de Socorro de Córdoba, médico fundador de la Sociedad Española de Hidrología Médica y director de los baños de Lanjarón. Durante su mandato se llevó a cabo la canalización del balneario por la cura hidropínica y la agua de Lanjarón, ya embotellada, obtenía la medalla de plata de la Exposición Universal de París de 1878. Un año después, su hijo Luis, nuestro biografiado, se licenciaba en Derecho Civil y Canónico por la Universidad de Madrid, tras leer la memoria a las personas colectivas en el derecho privado. En octubre de ese año comenzaba a colaborar con Diario Córdoba, aun cuando en ocasiones pueda disentir de nuestras ideas porque sus trabajos serán dignos de ser leídos por un mérito singular, decía el rotativo el 26 de ese mes. Frisando los 30 y siendo fiscal municipal, obtenía el nombramiento interino de registrador de la propiedad de Córdoba, y el 12 de mayo de 1821, en las primeras elecciones municipales en las que se aplicaba el sufragio universal, presentaba su candidatura republicana por el 6º distrito de la ciudad, junto a la de don Rafael Barrionuevo Fernández. El diario Córdoba, bajo el título de Complacidos, publicaba al día siguiente que ambos electos se habían pasado por la redacción solicitando al periódico que hiciese público su agradecimiento y gratitud a los electores del 6º distrito de esta ciudad, leo textualmente, por haberle favorecido con sus votos en las pasadas elecciones municipales. Luis Valenzuela fue nombrado académico numerario en la sección ordinaria del 19 de junio de 1907, siendo presidente de la corporación don Teodomiro Ramírez de Arellano. La votación fue secreta y por papeleta, resultando elegido por unanimidad. El 21 de septiembre se acordaba fijar el sábado siguiente, día 28, para la recepción pública del académico electo Luis Valenzuela y Castillo, quien ante tal motivo expresó su agradecimiento al señor Ángel María Castiñeira por haberse dignado en contestarle. La noche del 16 de octubre de 1909, en la velada necrológica que la Academia dedicaba a don Teodomiro Ramírez de Arellano, Valenzuela daría uno de los discursos en respeto a tan egregio escritor, y será 2 años más tarde, por aclamación general, y después de que el puesto de director de la Academia quedase vacante por la dimisión presentada por don Manuel de Sandoval, o cuando pase a ocupar dicho cargo. El 4 de noviembre, nuestro jurisconsulto daba las gracias a sus compañeros y en especial a don Manuel de Sandoval por su servicio prestado a la corporación.
Fue entre 1912 y 1914 ocupando el cargo de director de esta casa cuando las primeras mujeres ingresaron en la academia. Emilia Pardo Bazán, cuya propuesta de Valenzuela se acogía por unanimidad el 16 de noviembre de 1912, pasó a ser aceptada el 23 de ese mes. Rosario Vázquez, después de Isabel Losa, la poetisa más inspirada, en palabras de Ricardo de Monti, era elegida el 23 de enero de 1913, y Camelia Cociña se convertía en académica correspondiente a comienzos de abril de 1914. La escritora nacida en Córdoba, aunque ausente de su ciudad desde la niñez, escribiría: me anuncian una disposición de esta academia que me llena de orgullo. No podía soñar nada más que me halagase que el nombramiento de académica correspondiente de una tan docta corporación y ser tan antigua y llamarse cordobesa. Bajo su dirección también ingresarán en la academia, entre otros, Juan Díaz del Moral, Manuel Ruiz Maya, José de la Torre y del Cerro, Vicente Ortiz Belmonte o Rafael Castejón Martínez de Arízala. Su labor de apoyo hacia Córdoba y hacia sus personalidades más relevantes será una constante a lo largo de su vida. Así, en sesión académica del 9 de marzo de 1912, a propuesta de nuestro biografiado, se requería que la corporación se asociara al acuerdo del ayuntamiento de esta capital de pedir a los poderes públicos que se nombre a Julio Romero de Torres para la cátedra de la Escuela de Arte y Oficios de Córdoba. Unos meses después, el día 19 de octubre, el genial pintor era propuesto como académico correspondiente con residencia en Córdoba, votándose por unanimidad en sesión del 26 de octubre de 1912. Por entonces, Julio Romero ya había conseguido la primera medalla de la Exposición Nacional de 1908 con la Musa Gitana y enviado sus cuadros a las exposiciones internacionales de Buenos Aires y de Santiago de Chile, habiendo recibido en 1910 la encomienda de orden de Alfonso X el Sabio y obteniendo la medalla de oro de la Exposición Nacional de Bellas Artes de Barcelona por su retablo del amor. Es quizá en este contexto en el que haya de situarse el óleo que en agosto de 1906 Romero de Torres realizara a Valenzuela, dado a conocer por la académica doña Mercedes Valverde y que probablemente se ejecutara de una fotografía en palabras de la propia experta. Será unos años más tarde, el 9 de julio de 1915, por Real Decreto de Alfonso XIII y después de que el conde de Esteban Collantes, en aquel entonces ministro de Instrucción Pública y de Bellas Artes, lo solicitase cuando nuestra academia adquiera dicho título. El Real Decreto concluía, conformándose por lo propuesto por el señor ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, vengo a decretar lo siguiente: artículo único. En lo sucesivo, la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba se denominará Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, dado en Palacio el 9 de julio de 1915. Alfonso Campos Villarroel, en la Revista Ilustrada de Andalucía, al referirse a varios directores de esta corporación, escribiría: por su actuación brillante y sostenida durante largos años, en los cuales alcanzó para la Academia el título de Real, ocupa puesto de honor el ilustrísimo señor don Luis Valenzuela y Castillo, notable jurisconsulto que dedicó a ella tantos trabajos y tantos amores, que la somera reseña de uno y otro se saldría de los límites de este artículo. Vinieron las Parcas a buscarle la tarde del 6 de febrero de 1920, camino de la Academia. Las actas de aquel viernes recogieron así el inesperado suceso. En la ciudad de Córdoba, a las 5 de la tarde del día 6 de febrero de 1920, y estando reunidos los señores académicos de número que al margen se expresan, a fin de realizar juntas extraordinarias, se recibió la noticia de que el señor director don Luis Valenzuela había fallecido repentinamente pocos momentos antes de la hora en que debía tener lugar la junta. Una vez comprobado que desgraciadamente era cierta la noticia, entre los señores reunidos se acordó que la Academia le dedicara una corona para los funerales y que, dada la premura de tiempo, se convocara por medio de la prensa local a todos los señores académicos, tanto de número como correspondientes con residencia en Córdoba, para que asistieran tanto al referido acto como la conducción del cadáver desde la casa mortuoria al cementerio de San Rafael, debiendo someter los acuerdos a la aprobación de la Academia en la primera sesión que se celebre una vez transcurridos los días durante los cuales no se celebrarán sesiones en señal de duelo. Y una vez adoptados los anteriores acuerdos, todos los señores presentes nos trasladaremos a casa hasta que hacía unos momentos había sido nuestro insigne e inolvidable director, de todo lo cual, como secretario doy fe, Rafael Vázquez Aroca. En la siguiente sesión, que se celebraba el 14 de febrero en el local de la Plaza del Potro, ocupada la presidencia en funciones por el director accidental, don José Amo,
se designó una comisión formada por los señores director accidental, el académico numerario, señor Rey Díaz, y por el secretario para que en nombre de la corporación visitasen a la viuda e hijo del señor Valenzuela y le hiciesen saber que la Real Academia, leo textualmente, comparte con ellos la inmensa amargura que desde hace 9 días le aflige. Acto seguido se levantaba la sesión en señal de duelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra don Antonio Varo Baena y glosará la figura de don José Cobos. Buenas noches. Gracias, señor director. Hago esta reseña con la prevención de que escribir de una persona tan cercana seguramente es más complicado que de una de hace 2000 años. De todo lo que hagamos, de todo lo que hayamos hecho, algo quedará siempre. Estas palabras las pronunció José Cobos Jiménez, Pepe Cobos, en el homenaje que la Casa de Montilla en Córdoba le promovió y que fue celebrado en el Real Círculo de la Amistad el 29 de abril de 1983. 7 años antes de que muriera precisamente otro 29 de abril de 1990 aquí en Córdoba, y en cuyo último hálito yo presencié, yo lo acompañé en la ambulancia que lo trasladó desde el Hospital San Juan de Dios al Hospital Reina Sofía. Esa frase puede objetivar un cierto optimismo ontológico que os puedo asegurar Pepe Cobos no tenía en aquel momento. Pero él pensaría que sí le podría servir a los demás, porque su pesimismo, la muerte, como antes de nacer, me decía, citando a Shakespeare, un día de tertulia en esas conversaciones trascendentales, junto a una copa de vino de Montilla, que al final sustituyó por el vino de Valdepeña, tanta era su amargura, en realidad era muy vitalista. A Pepe lo podríamos definir con casi solo 2 palabras: escritor y bodeguero, o bodeguero y escritor, tanto monta, como aquel otro, el sanluqueño Manuel Barbadillo, del que por cierto era buen amigo. Su padre, José Cobos Ruiz, fundó la bodega Cobos. Curiosamente los hijos de Pepe Cobos repiten los apellidos del abuelo paterno, pero en su vida hubo un antes y un después tras la creación de la empresa o de la bodega Monte Albero a mediados de los 70. Porque su fracaso de esta bodega, no achacable sin duda a su gestión, sino a causa y personas ajenas que ahora no es preciso nombrar, es mejor soslayar, le llevaron a un desánimo existencial que le duró el resto de su vida y del que quizás no quiso o no pudo salir, porque el dolor de la pérdida de la empresa familiar le llevó a una actitud descreída, a la apatía, por lo que también dejó prácticamente de escribir y se trasladó a vivir a Córdoba, aunque aún publicaría algún libro de textos pasados como el libro Ruedas de la Amistad y el Recuerdo o Montilla Verde Estrella. Articulista, ensayista, bodeguero, académico, cronista de Montilla durante 20 años, autor de teatro, hizo con Joaquín Vicente la Zarza sin espinas, que se estrenó en el Alcázar de Córdoba. También hizo sus pinitos poéticos, nos dejó algunos escasos poemas publicados y de muy correcta factura, poemas que firmaba con el seudónimo de Carchena, el arroyo ese casi siempre seco que pasa por el término municipal de Montilla. Como escribe el periodista y buen amigo Antonio López Hidalgo, descubrió a sus paisanos su propio terruño. En otros años, los que escribir crónicas locales no estaba bien visto para la galería. En este sentido, debatía yo un día con un buen amigo mutuo, Vicente Núñez, al que le apuntaba que quizás Pepe hubiera lanzado el vuelo literario en otra ciudad y circunstancias. Atinadamente Vicente me dijo que no, que ese era su sitio y su lugar y que de ahí había sacado lo mejor de su escritura, de ese terruño del que hablaba López. En su libro Cinco Montillanos Olvidados recuperó figuras como el pulsista, Sabio Andaluz, Núñez de Prado, Diego de Alvear o Miguel de Barrio. Escribió de Martín de Porres, del Góngora relacionado con Montilla, del Gran Capitán o de las Camachas. Así también se llama el restaurante que él abrió en Montilla en 1962. Entre sus libros destaca una bella crónica, aunque no siempre políticamente correcta,
con la mirada actual, por supuesto, titulada París-Bisbal, un viaje, y libros como Menos que nube, Corazón plural, Escritor y sus anécdotas, entre otros. Por supuesto, escribió mucho sobre Montilla, el vino y su entorno, porque dijo, el vino lo entendía así, para criarlo y también para beberlo y gozarlo. Él introdujo los vinos críes en nuestra zona y fijó los tipos del vino en su opúsculo, El vino de la verdad, que escribió junto a Ricardo Molina, que curiosamente tengo aquí un ejemplar, y que fue galardonado en los Juegos Florales del Ayuntamiento de Córdoba en mayo de 1952 con motivo del 7º centenario de la muerte del rey San Fernando. De él ha quedado también esa expresión tan repetida y plagiada por muchos de que la taberna es ágora, mentidero y academia. Con gran amistad y cercanía grupo cántico, Juan Bernier le dedicó 2 poemas, Poema al templo montillano del vino y Belleza, que el poeta carloteño dedica a Maruja, su mujer, y Pepe Cobos. Ricardo Molina también le dedica 2 poemas, Puerto de Visa, homenaje a José Cobos y a José Cobos. Deja que tal a la copa de tu clara Montilla, sorba, sorbo la sombra, que soy leve, te diga, escribe el Pontaner. Yo siempre lo he definido a Pepe Cobos como un escritor asoriniano, en un doble sentido. Por la admiración de Pepe Cobos al escritor alicantino y por la suavidad, limpidez y certeza de su pluma, que asemejaba a la del gran articulista del 98. Prosa alejada de alaraca, directa y sencilla, pero también enjundiosa y bella. Nació en Montilla en 1921, educado en los salesianos y los maristas, siguió después estudios mercantiles de idiomas, fue piloto aviador en 1941, fundó en Montilla la revista Realidad, de la que se publicaron 37 números. Desde muy joven colaboró activamente en la prensa provincial y publicaciones como nacionales como Fotos, Dígame, Cuaderno Hispanoamericano, Informaciones, Dioniso. Fue concejal de Cultura del Ayuntamiento de Montilla en los años 50 y mantenedor del Centenario San Francisco Solano en 1949. Miembro de honor de la Sociedad Cervantina de Madrid en 1950, fue nombrado correspondiente de la Real Academia de Córdoba y numerario en 1964. El discurso de recesión académica fue leído el día 6 de febrero del 65 y versaba sobre el Inca historiador, dando el discurso de contestación al anterior don Rafael Castejón y Martínez de Arizala. Cronista oficial de la ciudad de Montilla desde 1953, fue comendador de la Orden del Sol del Perú en 1958, cónsul del Perú en Córdoba y Montilla desde 60 y cónsul ad honorem del Perú. Nombramientos conseguidos por su labor de investigación y divulgación en torno a 2 personajes que unen históricamente Montilla con Perú, San Francisco Solano y el Inca Garcilaso de la Vega. Su relación con el Perú transita por haber sido el anfitrión de don Raúl Porras Berrenechea, que junto con Félix Álvarez Brun, 2 grandes investigadores peruanos, habitaron Montilla durante un tiempo en busca de las huellas del Inca Garcilaso, de las que encontraron numerosas, como la casa en la que vivió, que ahora es el Museo del Inca. Y una anécdota respecto al rostro inventado del Inca y también de la propia casa, que contaré en su momento, ahora no. Fue maestro y mentor en las lides literarias, incluso radiofónicas, del inefable paisano Agustín Gómez. Como el propio Agustín me refería siempre con gratitud. Mantuvo correspondencia con Melchor Fernández Almagro, Damaso Alonso, Luis Astrana, Azorín, por citar solamente algunos notables, aunque este aspecto de su biografía lo tengo pendiente de un estudio más detallado. Hombre de gran cultura, en nada pedante o libriesca, no olvidaré las conversaciones literarias en Herbal Los Toneles, sobre literatura en general y sobre los escritores rusos en particular, que los dos éramos muy aficionados. Y él, que había partido de las huestes azules, esto hay que decirlo, en su juventud, fue el que me descubrió a Azaña, aunque también a aprender a apreciar a Manuel Machado, aunque nunca en contraposición a su hermano Antonio. A finales de los 70 le escuché una entrevista en Radio Nacional donde decía que todo escritor tiene un punto de anarquista, o al menos la intención del escritor debe ser molestar. No creo que él lo hiciera, o lo hizo con tal elegancia que sería muy difícil notarlo. Por ello quizás, y por la defensa de su pueblo, no rehuyó sin embargo los temas de actualidad, o la polémica, como con otro académico y cronista, en este caso de Aguilar de la Frontera, José Varo de Castro, tío mío por cierto, respecto al origen del gran capitán. Aunque años antes de su muerte no volvió a visitar Montilla, la última vez que lo hizo fue cuando murió mi madre en el año 1987, la llevaba siempre en el corazón. Por Montilla hay que seguir trabajando sin desmayo, con entusiasmo y con ilusión, con espíritu leal de lucha, cada uno en la trinchera de su propio destino indeclinable, dijo.
con esas palabras también tan memorables grabadas a fuego en la pared de madera que hay en el comedor de las Camachas, que seguramente muchos habréis leído, Montilla de recia estirpe turdetana. En su homenaje del 83 también dijo, con esa ironía tan propia y tan inglesa, cultura a la que admiraba tanto: esta nueva situación mía de ser oficialmente lo que se llama inutilidad total es lo que yo venía presumiendo de hace tiempo. Otros barruntaban y no sé si algunos celebraban. Este año se cumplen los 30 años de su muerte y el año que viene se celebra centenario de su nacimiento. Ya hay un sitio en Córdoba que lo recuerda con cariño, como las Bodegas Campos, con un retrato del Salón de los Ilustres y una alacena recordatoria con objetos personales y de su empresa, con un dibujo que le hizo Antonio Povedano. Y si me quedo con una característica de su persona que engrandeció su vida y fue su guía y la enseñanza más importante a los suyos de lo que puedo dar, buena fe, fue su honradez, su honestidad en todos sus quehaceres vitales, empresariales y literarios. Muchas gracias. Quisiera donar precisamente a la Academia el discurso que él dio, el libro del discurso que él dio, que creo que no lo tendrá, el Vino de la Verdad, y esto apunte de un guión radiofónico, breve resumen de la vida de San Francisco Solano, que hizo con José Jaén y José Cobo. ¿Vale? Muchísimas gracias, Antonio, primero por la brevedad y al mismo tiempo por esa panorámica que nos ha ofrecido de Cobo y al mismo tiempo por esta donación. A continuación tiene la palabra don Bartolomé Valle Buenestado, académico correspondiente en Córdoba, y va a hablar sobre don Enrique Aguilar Gavilán. Tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias. Dentro de la gama de colores que ofrece la naturaleza y nos ha dado gozar a los humanos, existen los opuestos, que pese a ello pueden ser complementarios como denotativos de realidades físicas y de estados de ánimo. Tales son el blanco y el negro, los cuales traslucen perfectamente la dualidad de sensaciones de este momento, iluminado por el blanco del sujeto y del objeto de mi intervención y oscurecido por el motivo, la ausencia y el recuerdo que lo inspiran. Naturalmente me refiero al de Enrique Aguilar, académico, amigo y entrañable compañero. Enrique Aguilar Gavilán, académico de número que fue de esta Real Academia, tuvo un extenso e intenso recorrido profesional, cuyo hilo conductor fue el magisterio y sus principales estímulos, la vocación y el entusiasmo. Circunscrito al estrecho ámbito que ofrecían la sociedad y la formación universitaria en la Córdoba del último tercio del siglo XX, Enrique Aguilar realizó estudios de magisterio en la Escuela Normal de Córdoba entre 1968 y 1971. Fechas muy señaladas por cuanto coinciden con un momento crítico en la génesis de la sociedad contemporánea y de transformación de los estudios de magisterio, para hacerse acordes a la demanda de los tiempos y de la sociedad que alboreaba a la sombra de mayo del 68. Formó parte de la segunda promoción del denominado Plan Nuevo, es decir, de 1967, cuya principal novedad y ruptura con el anterior era la exigencia del título de bachiller superior para el ingreso. De aquellos años, coincidente con el estreno del nuevo edificio del sector sur y del nuevo profesorado que se incorporaba con aire nuevo a una nueva atmósfera, era, y afortunadamente sigue siendo, la profesora María José Porro Herrera, que no pasó desapercibida a quienes fueron sus alumnos, ni al propio Enrique Aguilar. Concluyó sus estudios, como queda dicho, en 1971, obteniendo una doble recompensa a su esfuerzo y rendimiento académico: el premio extraordinario de la promoción y, a resulta de su expediente, el acceso directo a la plaza de funcionario sin necesidad de oposición. Ello le abrió las puertas a la docencia en 4 colegios públicos, que ejerció ininterrumpidamente durante 10 años hasta 1982, fecha en la que pidió la excedencia. De su ejercicio profesional en este decenio cabe resaltar la pureza, entusiasmo y vocación en su práctica. El profundo sentido educativo de la enseñanza impartida se manifestaba, como tuve ocasión de comprobar en muchas ocasiones, en el recuerdo amable y en la gratitud de sus antiguos alumnos, conseguido sin duda gracias a sus cualidades personales y profesionales y al muy singular y excepcional hecho de considerarse siempre maestro, pese a que su título oficial fuese el de profesor de Educación General Básica. Al poco tiempo de concluir sus estudios de magisterio, inició la andadura el Colegio Universitario de Córdoba, embrión de la futura universidad.
Ello le abrió nuevas perspectivas de prosecución de estudios. De clara propensión hacia la humanidad y singularmente a la historia, aprovechó la ocasión para matricularse en la Facultad de Filosofía y concluir la licenciatura en 1978. Cursarla le supuso un considerable esfuerzo, habida cuenta de la simultaneidad de horarios de las clases a las que debería asistir con el laboral, el de la impartición de las clases que tenía que cumplir. Razón por lo cual, como tantas otras personas de aquella promoción que no escatimaron esfuerzo en pro de una formación profesional, hubo de hacerlo con un sobreesfuerzo digno de mención. Con todo, y pese a la hipoteca de la falta de tiempo, los resultados fueron excelentes y al concluir de nuevo, alcanzó el grado de galardón con premio extraordinario de licenciatura. Tanto la licenciatura como el expediente académico le entreabrieron las puertas a la vinculación y docencia universitaria, a la cual accedería en el curso 76-77 como profesor ayudante de Historia Contemporánea y en régimen de compatibilidad con el ejercicio del magisterio. Alternó contratos en la universidad en diferentes categorías administrativo-laborales, como la referida de profesor ayudante y la de profesor encargado de curso. Fueron años de sacrificio y de mucho trabajo, en los cuales concurría la obligación de enseñar y la necesidad de aprender. Y, por supuesto, emprender una línea de investigación como exigencia del currículum universitario. Con todo ello pudo Enrique Aguilar durante varios años, hasta que en 1982, ya casi exhausto por el triple agobio de la escuela y la facultad de la investigación, se presentó el horizonte de una vinculación con perspectiva, aunque incierta, de continuidad profesional en la universidad. En ese momento pidió la excedencia como maestro y pudo dedicarse plenamente a la docencia universitaria y a la realización de la tesis doctoral. Si para todos quienes emprendimos la opción de realizar el doctorado en aquellos tiempos, este era un camino largo, difícil, meritorio y absorbente, a él le resultó probablemente algo más difícil por encontrar en su entorno un camino empedrado que no le facilitó el tránsito. Alcanzado el grado de doctor en 1988, también con premio extraordinario, tuvo el mérito y la fortuna de acceder a una plaza de profesor titular de Historia Contemporánea, la cual consolidó por concurso-oposición en 1991 y desempeñó hasta su jubilación. Fue un excelente profesor en la Facultad de Filosofía, uno de sus profesores emblemáticos de un centro y de una época, ambos ya caducos. Entregado a la docencia y a sus alumnos como pocos, con una vocación que le preocupaba parte de la felicidad que respiraba, orgulloso de su ser y actuar, tuvo como en sus tiempos de maestro el reconocimiento de estudiantes y compañeros. Asiduo a la facultad, omnipresente en ella y habitante perenne de su despacho, su presencia no pasaba desapercibida ni al oído ni a la vista, y a todos contagiaba su entusiasmo por el quehacer laboral y hasta por la evasión festiva. Las últimas clases que impartió, a las cuales tuve el honor de asistir por invitación suya, ya prostrado en silla de ruedas, eran un grito de reivindicación del ser y del estar, del existir, una muestra de autoexigencia y de consideración hacia el alumno en el que creía y al que se entregaba. Su tesis doctoral, que también le valió el premio extraordinario, le centró su campo de investigación en una historia política y en el ámbito de la provincia de Córdoba. De ella, o a propósito de ella, surgieron varios libros y publicaciones diversas, así como comunicaciones a congresos y jornadas. Prosiguió en la misma línea durante su trayectoria investigadora, alcanzando especialidad y reputación notable. Su elenco de publicaciones es muy amplio y ocupa libros de contenido y naturaleza diversa, ensayos, capítulos de obras colectivas, biografías, capítulos de enciclopedias, colaboraciones en obras misceláneas, personajes en diccionarios, etcétera, etcétera. Siendo muy importante la trayectoria investigadora del doctor Enrique Aguilar, creemos que sobre ella sobresale, y valga la redundancia, la de estudioso de la historia contemporánea de Córdoba, en la que se concentran dos rasgos de su personalidad, el deseo de aprender y la necesidad de comunicar. De ahí su propensión hacia la literatura histórica y de alta divulgación, la cual fue una opción decidida por él y fructíferamente cultivada, haciéndose eco y mostrando que una de las funciones de la universidad, desgraciadamente preterida en la cellisca de los momentos que vivimos, es difundir el conocimiento, precisamente para generar necesidad de crearlo a través de la ciencia. Él siempre prefirió poner su ciencia en el espejo antes que conservarla en la vitrina. En relación con lo precedente, es de destacar una faceta importante de Enrique Aguilar, cual es la de conferenciante, habiendo ofrecido innumerables sesiones en foros académicos, científicos y culturales, entre ellas las pronunciadas en esta casa o con motivo de actos organizados por la Real Academia. Todos tuvieron el reconocimiento al rigor de sus contenidos y a la forma de exposición,
habiéndole valido una reputación y popularidad sociocientífica poco común. Sería inadecuado por la extensión, que requeriría hacer una mención siquiera de los más relevantes, ni por otro ni en otro orden de cosas, aludir a personal y variado anecdotario ni al ritual de concertación que en ocasiones les precedió y que se nos quedó a ambos como referentes jocosos que referíamos con alegría y frecuencia. Complementariamente a su actitud académica reglada como profesor universitario, Enrique Aguilar llevó a cabo otras muchas actividades, algunas de las cuales citaremos por considerarlas muy relevantes y emblemáticas. Entre ellas citamos la impartición de numerosos cursos a grupos de estudiantes extranjeros, que hallaron en los cursos y en el profesor Aguilar una excelente ocasión para abrir puertas y cauces a nuestro hispanismo. Asimismo, el haber sido pionero en las estancias Erasmus en distintas universidades europeas y norteamericanas, el haber contribuido de modo decisivo en el tiempo de vicedecano de la facultad al establecimiento de los créditos ECTS para la homologación de nuestros planes de estudio en las nuevas universidades europeas. Eso que ahora nos parece que ha estado hecho toda la vida y que en su momento era un escollo casi insuperable para nuestros estudiantes. Destacamos también su contribución como secretario adjunto y como secretario titular en el primer y segundo Congreso de Historia de Andalucía, respectivamente, y un largo etcétera, de méritos profesionales. En la dimensión administrativa hemos de destacar el desempeño de los cargos de secretario del Instituto de Historia de Andalucía, vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras, secretario general de la Universidad de Córdoba y, muy por encima de todos, su cargo de director de la Cátedra Intergeneracional de la Universidad de Córdoba, que partió de poco más que una ocurrencia, sólida por cierto, y ha llegado a ser una excelsa y gozosa realidad para la Universidad de Córdoba, en la cual aún hoy, y pese al tiempo transcurrido, se reconoce su buen hacer, rectitud de criterio y lo acertado de sus planteamientos iniciales. En definitiva, y omitiendo la glosa como académico que ha sido encargada a otro ilustre colega, concluyo, manifestando mi gozo y satisfacción por la presente ocasión, al tiempo que agradezco a la Junta Rectora el habérmela dispensado, y lo hago proclamando mi reconocimiento, admiración y cariño, tanto personal como familiar, a un amigo en vida y en el recuerdo, de cuyas virtudes y conocimientos tanto he disfrutado, a través de su presencia, de su fraternidad y hasta de los rasquidos de su guitarra, el libro sonoro que tantas veces le acompañó hasta que la enfermedad se asomó a su cuerpo por la llama de los dedos. Muchas gracias. Gracias, Bartolomé, por ese elogio a nuestro compañero Enrique Aguilar, que está presente en la memoria de todos, porque, bueno, hizo la academia y efectivamente era una parte de su vida. La otra era la universidad y, en primer lugar, su familia. Los amigos que siempre desempeñaron para él un protagonismo ostensible y, efectivamente, con toda la objetividad que lo ha reflejado aquí. Pues en mi recuerdo, y desde el recuerdo de Enrique, estamos en esta sesión con tanto cariño y con tanto estímulo, en donde goza la amistad y el conocimiento de los personajes que vamos a hablar. Tiene la palabra a continuación don Miguel Ventura Gracias, que nos va a hablar sobre don Dionisio Ortiz Cuarto. Permítanme adherirme a las sentidas palabras que acaba de pronunciar nuestro compañero y amigo Bartolomé Vallebón Estado en honor a nuestro querido amigo y compañero Enrique Aguilar Gavilán. Su figura, su obra y su ejemplo de lucha contra el infortunio permanecerán siempre en nuestro recuerdo. Excelentísimo señor presidente, Junta Rectora y cuerpo académico, familiares, señoras, señores, amigos todos. Hablar de Dionisio Ortiz Juárez es hablar de una de las figuras más renombradas y activas con que ha contado la sección de Nobles Artes de nuestra academia,
Nacido en Córdoba el 7 de octubre de 1913, cursa el bachillerato en el Colegio de los Salesianos para seguidamente ingresar en la Escuela Normal de Maestros, obteniendo el título de maestro de primera enseñanza. En 1942 consigue la licenciatura en Filosofía y Letras, sección de Historia, por la Universidad de Sevilla, en la que también alcanzaría el grado de doctor. Durante más de 25 años ejerció en el Magisterio Nacional Primario, pero la docencia en la Escuela de Arte y Oficios era su objetivo más acariciado, y lo consiguió. Primeramente, como profesor de término interino, hasta que en 1963 aprueba en Madrid, con el número 1 de su promoción, las oposiciones de profesor de término. A partir de entonces pasa a ocupar en propiedad la plaza de Vicente Ortiz Belmonte, vacante por jubilación. 2 años más tarde es nombrado director del centro, cargo que ejerce hasta 1983, en que se jubila. Bajo su dirección, las viejas escuelas de arte y oficios se transforman en la moderna Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Una labor impresionante que solamente una persona como él, escribe el académico Francisco Sueras, caracterizada por una apasionada vocación docente y una dedicación total al cargo de rector, pudo resolver los problemas que dicho cambio conllevaba. Asimismo, fue quien propuso para el nuevo centro el nombre de Mateo Inurria, en memoria de aquel gran escultor que desde 1986 hasta 1902 había sido director de la antigua escuela. Otro logro de gran trascendencia es la creación de una sección filial de arte ubicada en el Palacio de los Marqueses de Benamejí, en la antigua Calle del Sol, que funciona como tal hasta que, por decreto del Boja de 7 de diciembre de 2011, dicha sección se convierte en la actual Escuela de Arte Dionisio Ortiz y se desglosa de la Escuela de Arte Mateo Inurria de nuestra ciudad. Pero vayamos unos años atrás. El 7 de octubre de 1983, nuestro académico se retira como profesor y director de la escuela, aunque no del estudio y la investigación. Ese mismo día pronuncia una lección magistral titulada Bosquejo histórico de la enseñanza de las artes aplicadas en Córdoba. En ese mismo acto, el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía resalta la fructífera labor de don Dionisio a lo largo de 50 años de servicio docente y haber conseguido la creación de la todavía escuela filial, que en aquel momento quedaba oficialmente inaugurada. Asimismo, el delegado comunica que el profesor Ortiz Juárez había propuesto había sido propuesto por la Delegación Provincial de Cultura para su ingreso en la Orden de Alfonso Díaz el Sabio, en reconocimiento a los logros para la escuela que durante 18 años había servido como director. Un acto emotivo para nuestro académico, sobre todo al recordar que en ese centro tanto su abuelo como su padre, Dionisio Ortiz Rivas, también académico, habían ejercido como profesores, y en el que ahora, comentó ilusionado, queda una hija que espero continúe la tradición familiar. Pero si la figura de Dionisio Ortiz está íntimamente unida a la Escuela de Arte, lo propio se puede decir de su consagración al estudio de la orfebrería cordobesa, que en los albores del 500, con la custodia de Arfe como punto de partida, alcanzó en Córdoba un gran desarrollo. El estudio de la platería cordobesa, y muy especialmente el de sus marcas o punzones, supone una aportación impagable para la historia del arte cordobés, pero sobre todo para quienes se adentran en la investigación y estudio de esta disciplina. Aunque no puedo extenderme en su amplio bagaje bibliográfico, no debo pasar por alto sus 2 obras más emblemáticas: el catálogo de la exposición de orfebrería cordobesa, publicada en 1973, con motivo de la exposición de 258 piezas, la mayoría provenientes de la Santa Iglesia Catedral, museos, parroquias y hermandades de Córdoba, capital, y de otras diversas parroquias de la diócesis. En él se incluye, en el catálogo, los datos catalográficos y la reproducción fotográfica de cada una de ellas. Formalmente es todavía un catálogo que no cuenta con grandes pretensiones en su diseño, lo que no impide estar considerado como una publicación que marca un hito importante en la bibliografía sobre la platería de nuestra tierra. Este trabajo de don Dionisio se completa en 1980 con otra publicación titulada Punzones de platería cordobesa,
que enseguida se convirtió en manual obligado para todo aquel que pretendiera acercarse a la historia de esta cara del arte en nuestra ciudad. No exagero si afirmo que difícilmente hallaremos algún estudio sobre el tema en el que estas dos obras de Ortiz Juárez no hayan sido consultadas y citadas. De manera consciente, no nos detenemos, el tiempo manda, en otras de sus muchas facetas, como es la de pintor. Recordemos que en 1964 obtuvo el primer premio de carteles de la Feria de Mayo, novelista y poeta, o el guión para un cortometraje sobre Córdoba, centrado en la mezquita y Medina Sahara, siguiendo a una pareja de jóvenes que visitan la ciudad. Pero si todo ello es plausible, no lo es menos su paso por esta Real Academia, en la que llegó a ocupar el cargo de censor. Su incorporación como correspondiente con residencia en Córdoba tiene lugar el 15 de noviembre de 1955 y años más tarde, en 1963, es elegido numerario de la sección de Nobles Artes a la que supo imprimir su ardor y entusiasmo. Fue su mentor don Rafael Castejón y Martínez de Arizala, primero en suscribir la propuesta que él mismo había planeado. El 20 de junio de 1991 tiene lugar el acto de recepción como académico numerario en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Córdoba con el discurso titulado El Duque de Rivas, pintor. En dicho acto, revestido de gran solemnidad, estuvieron presentes el gobernador civil de la provincia, fiscal de la Audiencia Provincial, alcalde de la ciudad, presidente de la Diputación Provincial, delegado provincial de Educación y Ciencia, además del vicario capitular, que acompañaron todos en la mesa presidencial al director de la corporación. El discurso constituyó un trabajo novedoso que vino a revalorizar uno de los atributos de don Ángel de Saavedra, ensombrecido por sus actividades de poeta, autor teatral, militar, político, diplomático y académico. La contestación corrió a cargo del académico de número don José Valverde Madrid, quien aseguró que la aportación del académico recipiendario venía a llenar una laguna de la bibliografía del arte español. Imposible citar ahora los muchos e interesantes trabajos de Dionisio Ortiz publicados en el boletín de nuestra academia o en la de otras academias a las que perteneció, como la de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, la de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla, así como a la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Vélez de Guevara de Écija. Aunque no quiero pasar por alto el empeño e ilusión con que enriquece las páginas del inacabado catálogo artístico y monumental de la provincia que nuestro protagonista llegó a dirigir. Ahora bien, lo que sí quiero resaltar en este apartado es la total implicación de nuestro académico en las actividades de esta bicentenaria institución. Desde su ingreso como correspondiente, fue asiduo asistente a las sesiones ordinarias de la academia, así como a los actos que ésta organizaba. Desde sus primeras colaboraciones destacamos una biografía del obispo Osio, a la que dio lectura, cito textualmente, con gran erudición y galanura de estilo. Algunos trabajos, como las Bellas Artes en la Bética contemporánea de Osio o el arte mudéjar en Córdoba, merecieron incluso sendos premios especiales. Como también es digno de destacar su fidelidad a nuestra institución. Digo más, en Dionisio Ortiz encontramos un defensor a ultranza de la academia y de su labor. Así, en el catálogo de la exposición Pintores y Escultores pertenecientes a la Real Academia de Córdoba, escribe: la Real Academia de Córdoba celebra el 175 aniversario de su fundación. Este es un motivo para mirarse a sí misma, para verse y tratar de que todos la vean, para romper un poco los malos entendidos y las apreciaciones un tanto gratuitas que ruedan por ahí. Ni la Academia es un santuario, ni un despojo de los tiempos, sino que es algo vivo, actual, que reúne a los hombres de hoy sin pretensiones novedosas, pero tampoco con prejuicios empolvados y caducos. Y debo finalizar, pero no sin antes evocar algunas perlas del rosario de virtudes y cualidades que siempre le acompañó.
docente de vocación, investigador y trabajador infalible, infatigable. Recuérdese que próximo a cumplir los 70 años llamaba la atención su decisión y habilidad para encaramarse por entre los andamios, escaleras y tejados de la gran mezquita Aljama. Comprometido con la cultura y su divulgación, animoso, afable, jovial, un académico ejemplar en quien resaltó su calidad humana y su espíritu conciliador. Un 20 de diciembre de 1986 se nos fue, y con su ausencia definitiva, así lo proclama en el numerario Manuel Nieto Cumplido, la Real Academia perdió a uno de sus miembros más relevantes, más generosos y más cordiales, aunque el recuerdo de la figura de Dionisio Ortiz Juárez aún llena y llenará por siempre todos y cada uno de los rincones de la Real Academia de Córdoba, su academia, su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por el elogio de don Dionisio Ortiz Juárez, que llenó toda una época en cuanto algunos nos acercábamos por primera vez a la academia. Bien, me toca a mí, tengo que trasladarme ahora al ordenador. Bien, buenas tardes. Voy ligado para ajustarme al tiempo, precisamente a las diapositivas. Hoy lo que presentamos aquí, pues bueno, a un docente y un investigador que en matemáticas es un usual y que prácticamente fue quizás más investigador que docente, porque como era naturalmente sabio, seguía y deshacía los desarrollos en la pizarra y solamente los alumnos inteligentes eran capaces de captarle todo aquello que decía, ¿no? En este sentido, tengo que decir que desde su enseñanza primaria, porque voy a hablar de la formación educativa, hay dos personajes que son fundamentales. Uno es doña Brígida, la matriarca, que efectivamente está por la cultura, es una persona extraordinaria, y por otro lado es su maestro, como siempre. Ahí lo tienen ustedes, en aquella, porque no era nada más que un cordobés de acción. Nació en la provincia de Ciudad Real, en Villarrubia de los Ojos, y prácticamente este cordobés de adopción se afincó aquí desde el año 33. Nace con el siglo, en 1900. Por lo tanto, todos los acontecimientos importantes de la primera mitad del siglo, incluso de la segunda hasta que muere en el año 57, le afectan lógicamente a su trayectoria profesional. En este sentido, el año, una vez que cursa la primaria, pues ingresa al Instituto General y Técnico San Isidro de Madrid. El Instituto General y Técnico obedece a un plan de Bugallar, en donde se hace una refundición del plan de Romanones, pero ya se podía hacer los institutos, estudiar magisterio y al mismo tiempo peritos. Con lo cual, muchas veces, sobre todo los que hemos tenido maestros de aquella época, porque lo tuvieron los padres, evidentemente no te explicaba si no era porque habían estado en un instituto la obtención de ese certificado. Cuando acaba todo el bachillerato, que lo hace en Madrid, el título evidentemente le corresponde a la Universidad Central. En estos momentos está un cordobés, don Rafael Conde y Luque. Don Rafael Conde y Luque era catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Central, ¿no? Y efectivamente, aunque no me puedo detener en resaltarlo, pero es este cordobés el que está mandando, y curiosamente
en 1915 su título de bachillerato. Pero la enseñanza universitaria para él es fundamental. Entra en un plan nuevo, se decide al final, porque del 15 hasta el 18 no comienza la universidad. Y él se entretiene en madurar qué es lo que quería ser. Y al final apuesta por la Facultad de Ciencias y además por la ciencia exacta. Ahí es Alic el que hace el plan de estudios, y sus grandes pesares en toda la trayectoria de la universidad es la física, fundamentalmente, en la que suspende. Evidentemente eso está en tercer curso y así se manifiesta en su expediente, que me lo facilitó un amigo, como es el hermano de nuestra escritora Saavedra, ¿no? Que está en Madrid, académico nuestro. En esta facultad va a tener una larga duración la carrera, porque comienza como libre, el 18 y el 19, pero hasta el 26 que concluye la carrera, son 10 años los que está. En el 26 lo concluye y prácticamente se encuentra ya en la propia universidad, nada más que terminar, se encuentra ya casi dando clases 4 años después. ¿En qué? Precisamente en esa asignatura. Auxiliar temporal de geometría métrica y trigonometría, el 31, y el profesor de matemáticas y química para los alumnos de ciencias naturales de primero, ¿no? Efectivamente, todo eso lo sabemos a través de su expediente universitario, que lo tenemos. La segunda enseñanza, cuando llega el año 1933, es hacer oposiciones y obtiene el número 1 y elige el Instituto de Lugo. Entonces, del 35, del 33 al 35, por concurso de traslado, se viene a Córdoba. Efectivamente, primero pide permiso para irse a Lugo porque está terminando el curso en la universidad y se lo concede el ministerio. Pero luego sucede algo parecido cuando se traslada al de Córdoba. Tiene que concluir, porque no entonces era frecuente tener profesorado en estos institutos que normalmente no eran los principales, y entonces tiene que quedarse en Lugo hasta que concluye el curso y se incorpora en el año 35 al de Córdoba. En este sentido, ahí tienen el claustro del de Lugo, con los personajes. Es curioso que entonces los secretarios del instituto eran los administrativos, los jefes de la secretaría, eran los secretarios de los institutos. Esto, como saben, ha cambiado totalmente, ¿no? Vamos a ver. Ahí tienen ustedes, hacia 1925, cómo era el Instituto de Córdoba y las plazas de la Tendilla, ¿no? Este es el instituto al que llega normalmente nuestro insigne matemático, ¿no? Ahí tienen ustedes la capilla, la misma imagen que se puede ver ahora, si probablemente la ampliación no está aquí, que se hace en estos momentos, ya está hecha, y que es lo que forma parte de todo el teatro el salón de actos del actual Instituto de Bachillerato. Vamos a ver, ahí cuando llega por concurso de traslado, y es curioso, y lo van a ver en el apéndice cuando salga publicado, cómo se resuelve un concurso de traslado. Esto sería imposible hoy, porque hay miles, pero entonces que concurrían 3 o 4, a lo más 5 o 6, las comisiones que nombraban te ponían exactamente por qué se decidía que una plaza era ocupada por los méritos y por la excelencia. Y esta es una prueba de ello, que ya lo verán ustedes. El director que está al frente en estos momentos, cuando llega, es don Antonio Jaén Morente, ¿no? Lo tenemos ahí, la toma de posesión del profesor del Instituto de Córdoba, pero que es la que le da don Antonio Jaén Morente con su firma, pero ya previamente se lo habían concedido con ese permiso. Vean ustedes ahí el joven profesor, que a la sazón pues va con el siglo, los años que tiene el siglo. Si es el 35 cuando llega, pues, evidentemente tiene esa edad, 35 años. Aquí en el 37
¿Qué ocurre? Que cuando se va, está el 35 y el 36, se marcha a su pueblo y ya ahí con la zona republicana y la guerra civil. Ya no vuelve a Córdoba. Entonces, lo que sí está claro es que está muy relacionado con la investigación, con todos los componentes del laboratorio matemático que está en la Junta de Ampliación de Estudios, que luego posteriormente dará origen al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces, un personaje fundamental en estos momentos es Barinaga, y Barinaga, que se queda en Madrid porque que al poco de empezar la guerra se traslada el gobierno a Valencia, una vez que ha pasado ya, está más estable el frente de Madrid, pero hay profesores que se le quedan autorizados para estar allí. Don José Barinaga Mata, que le va a dar clase a su hijo Santiago, luego en los años 50, es el profesor que va destinado al Instituto Obrero de Madrid, porque se hacen 3 o 4, en donde hacen un plan especial para los obreros, en donde el bachillerato lo pueden hacer en 2 años, ¿no? Y entonces eligen lo mejorcito del profesorado y pasaron grandes figuras, pero fíjense ustedes lo que yo he resaltado ahí, es que todos los catedráticos actuaban con una ética ejemplar al limitarse el ejercicio de su función docente sin que en modo alguno ejercieran presión política. La cosa, que lo diga un alumno de aquellos momentos, realmente es interesante. Fíjense ustedes que lo que está ahí, esta cabecita que hay ahí, es don Teófilo Pérez Cacho. Está saliendo en la puerta porque así lo señala y efectivamente lo amplía y verán ustedes que coincide con su figura y con su físico fundamentalmente. Aquí tienen el equipo que forma el departamento de matemáticas, que son figuras prestigiosas todos, desde Enrique Molinés a Juan Gallego, pasando por Rafael Monfort Gómez, que son más o menos de la época de cátedra de don Teófilo Laureano. El claustro que compone el Instituto 1939 son esas personas, fundamentalmente las que hay señaladas, las que no porque no están identificadas, pero si ven nada más que esa mujer es doña Carmen Fonteguera, ¿no? Pero también está don José Hidalgo Barcia, por ahí, y don Carlos, que es el sacerdote que había, don Laureano, como José de la Torre del Cerro, que está en medio de un Laureano, y lógicamente del personaje que es, me parece que está ahí don José de la Torre del Cerro y está de al lado don Pedro Marto Baumé, ¿no? Seguimos porque no nos podemos parar y ahí tenemos 48 y ahí tenemos el claustro siguiente. Me paso directamente a la investigación porque tiene relaciones con Rey Pastor y con los méritos del seminario matemático. Y posteriormente, pues cuando llegamos a lo más importante es que se dedicó toda su vida al teorema de Fermat. El teorema de Fermat no se dan cuenta. En el año 70 en Boeing, que hay, se da cuenta de que alguien ha escrito sobre el teorema de Fermat. Lo que no sabían es que don Laureano, don Teófilo, no sabía inglés, que si estaría en la culmen, lógicamente, de sus trabajos. Por eso dice ahí clarísimamente que 13 conferencias descubrió que ya había trabajado, lógicamente, por un premio don Teófilo Laureano Pérez Cacho. Y entonces, 20 años después, quien resuelve el tema del teorema de Fermat es Andrew Wheeler. Entonces, resulta que escribe otra vez Ribbenboy y no cita ni más ni menos a don Laureano, nada más que 14 veces. Por lo tanto, la investigación es importantísima, como sucede con estos jóvenes matemáticos, que al final reconocen que la teoría del número a la que él se dedicó para pasar por esa es el primero en España que habla de los números perfectos, como está Perfect Number, en donde prácticamente don Laureano fue el primero
que toca ese tema y así es reconocido actualmente en todo el mundo. Nada más y muchas gracias. Muy bien, pues tenemos para finalizar agradecerles a todos su presencia, porque una de las cosas que teme siempre la Junta Directiva es que se copen las plazas, pero esta vez es que se han copado bien y se han rellenado bien, ¿eh? No tenemos miedo a que cuando hay buen número, pues las plazas no se ocupen al final. Sepan ustedes que aquí somos serios y reservamos las plazas y efectivamente no nos gusta que al final se quede, si se han comprometido, que nos falte, ¿no? Pues esta